Bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia con Maca. Y Ana. En el nuevo capítulo de hoy hablaremos de la romantización de la masculinidad, específicamente del apego evitativo en hombres. Maca, a mí me encantaría empezar a contarte por qué decidí proponerte este tema. Bueno, todo esto surge en un momento, hace bastantes pocas semanas, donde estoy con unos amigos tomando algo tranquilamente y aparece, no sé ni de qué vino el tema de conversación, la verdad, o sea, fue algo totalmente fortuito, y aparece este rol de hombre. El rol de hombre, como estos amigos lo describían, era como un hombre de verdad tiene que ser dos puntos, ¿no? Y aquí era como... ¿Cómo se comporta el hombre de verdad, no? Exacto. O sea, el ser hombre... El ser hombre, un hombre de verdad, es que encima lo decían así, no, un hombre de verdad tiene que ser dos puntos y aquí empezaron a meter atributos, ¿no? Tiene que, ¿cómo era? No me acuerdo exactamente cuáles eran todos los atributos, pero era algo así como tiene que ser capaz como de enfrentarse a cualquier problema y tirar para adelante. Tienen un momento de fuerza, de expresión de la masculinidad desde la fuerza, desde la potencia, ¿no? O sea, que estamos hablando de agresividad, estamos hablando de no gestión emocional. Sí, más no, o menos. Digo, yo te lo traduzco. Tú di que Venga, yo te lo traduzco. Yo te voy diciendo lo que son las cualidades y tú me vas haciendo la traducción directa, ¿no? Sí, sobre todo, como también me hizo muchísima gracia la capacidad como de autocontrol, pero como desde la benevolencia, no desde la capacidad autónoma del ser humano. Es decir, como que, por ejemplo, si había una discusión en un bar, por ejemplo, no meterte en la discusión, pero como desde el punto de que le estás perdonando la vida, ¿no? Eso es una sensación, una interpretación mía, ¿eh? O sea, esto no me lo dijeron ellos, pero fue más una interpretación que yo estaba haciendo, ¿no? Lo veía como desde el punto de estoy perdonando, ¿no? Si yo quisiera, claro, podría hacerte daño, efectivamente. ¿no? Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Esta historia, porque realmente era algo que creo que lo podemos ver en otros contextos, ¿no? No sé tú en consulta si de esto te has dado cuenta, porque yo no me di cuenta hasta el momento que estos dos amigos no me hacen este speech, ¿eh? O sea, Totalmente. A ver, lo que tú estás hablando es un poco de esto que comentaba al principio, ¿no? El apego evitativo. ¿Qué significa el apego evitativo? Es el no entrar en contacto con las emociones, total. el que los problemas surjan y no se resuelvan, ¿no? Porque Total. como no entro en contacto con las emociones, es como una falsa resolución de los conflictos. Yo en terapia también veo que muchos pacientes tienen este tipo de apego. Creo que es el apego característico de los hombres, ¿no? Justamente por esta masculinización. De alguna manera venimos, ¿no? Con todo una sociedad que inculca que los hombres no lloran, que los hombres no demuestran las emociones, y la única emoción que puede demostrar el hombre es la agresividad, ¿no? La rabia, la ira. La rabia. Un poco lo que comentaban estos amigos tuyos, y que si no me meto en conflictos es porque no quiero. Claro. Y es porque no quiero desatar esta rabia, porque si desato esta rabia puedo hacer mucho daño. Claro. Sobre todo, me llamaba mucho la atención que todo esto, en este caso, en esta conversación, ¿no? Lo llevaban mucho al plano romántico. O sea, me parecía muy romántico lo que me estaban exponiendo, ¿no? Encima, sobre todo, me intentaban convencer, que eso era la parte más graciosa de todas, ¿no? No, pero es que un hombre de verdad, pero es que a las mujeres lo que os gusta es esta figura de un hombre que sabe estar, un hombre que encima es capaz de protegerte, ¿no? O sea, que no por llevarlo esto a plano machista, o sea, no quiero abrir este melón, pero porque en ningún momento iba con mala intención, todo el rato lo decían desde ese punto, pues, como ellos interpretan que es la figura masculina, ¿no? Ya. Pero me llamaba mucho la atención. Pero eso tiene que ver con una sociedad también, ¿no? Claro, sí. O sea, ellos interpretan esta figura masculina que debe ser así, pero porque, y un poco lo que hablábamos en vídeos anteriores, es una sociedad o una cultura la que sostiene esto. Sí, obviamente, por supuesto. O sea, todo esto no surge de manera fortuita, es decir, al final hay una cultura detrás, no solamente occidental, sino también oriental, dentro de todo lo que es la figura del hombre tiene que ser, y aquí cada país puedes añadir más o menos cualidades, ¿no? Pero creo que si hiciéramos como un estudio global de todos los países, todos los continentes, muchos puntos serían en común, es decir, la fuerza del hombre es característica y lo puedes ver en cualquier película de Disney, en cualquier película de lo que sea, ¿no? Podríamos poner películas, ¿no? Me parece como ejemplo que puede ejemplificar para... Y creo que también ejemplifica mucho la parte cultural que decíamos, ¿no? Esa romantización del hombre como hasta en las películas, o sea, este hombre, sobre todo a mí me gusta mucho porque es un perfil muy concreto y seguro que estás de acuerdo conmigo, Maca. Es una figura de un hombre atormentado, con un pasado turbio, donde tiene una respuesta y una conducta disfuncional, es decir, no es una conducta muy social, pero la ha convertido en algo atractivo para los demás. Y sobre todo suelen ser, al menos en algunas películas, a las mujeres que más les llama la atención suelen ser mujeres muy salvadoras, muy vengo a cuidarte, ¿no? Muy cuidadoras en este punto. Y
Y este perfil de hombre atormentado lo hemos llevado a un plano romántico, donde se vea como hasta bien. O sea, un hombre tiene que ser este alma atormentada con este pasado traumático, con este mundo tan oscuro. Y tiene que ser una mujer, ¿no? Que no tiene un pasado atormentado que lo viene a rescatar y a salvar, ¿no? Efectivamente. Yo vengo a sacarte, vengo a sacarte de este pozo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que para mí el ejemplo estrella, el que más me viene a la cabeza, es el de 3 metros sobre el cielo, el personaje de H, presentado por Mario Casas. Mario Casas siempre tiene mucho este rol, como actor tiene mucho este rol en muchas películas, ¿no? Pero en este concreto, como H, es la excelencia de esto, ¿no? Encima viene una posición ella alta, él viene una posición más baja, pasado atormentado, un punto chuleta vacilón que es su defensa, obviamente, es la única forma en la que él sabe relacionarse desde ahí. Y parece que es lo correcto, o sea, parece que es lo normal. Claro, pero este pasado atormentado es trauma, ¿no? Claro, sí, bueno, esto este es pasado atormentado que, digo, que al principio mencionaba, ¿no? El apego evitativo. El apego evitativo surge a partir del trauma. Sí, claro, ¿no? es una respuesta del trauma. Es una respuesta del trauma, es una respuesta de cómo te has relacionado con tus figuras de cuidado. Totalmente. ¿no? Y es una respuesta defensiva ante este cuidado que no ha sido el más funcional o el más adaptativo o el que necesitabas. Claro, ¿no? Sobre todo porque se ha gestado, o sea, el tipo de trauma evitativo, el tipo de apego evitativo se ha gestado desde un trauma relacional temprano, es decir, de manera muy temprana, la forma en la que ha entendido ese niño, en este caso pues estamos hablando de chicos, ¿no? Ese niño a relacionarse es de una forma muy distanciada o muy poco ajustada a la realidad. Lo que veíamos en capítulos anteriores, ¿no? No tienes que vivir un 11M, un 11S para considerarse traumático, es decir, sino papá desde su narrativa o mamá desde su narrativa, desde tú tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar, esto es de chicas, esto es de débiles, esto es de tal, al final va gestando este constructo, ¿no? De este trauma relacional temprano. Y como yo me relaciono con los demás, es desde el punto de yo no me puedo permitir muchas cosas. Exacto. Y en este caso con el género femenino, ¿no? Que por lo que tiende a ser, que luego ya entraríamos en otro momento en parejas del mismo sexo, ¿no? Pero en este caso, siendo el prototipo que vemos más en las películas de chico-chica, suele ser chico atormentado con chica necesidad de salvadora. Ya, tal cual. Pero retomando un poco la relación con los cuidadores, ¿no? Y con las figuras de apego temprano, creo que tiene que ver con yo necesito algo que tú no me vas a dar y encima me rechazas. Claro. Entonces yo tiendo a alejarme y a no necesitarlo, porque es una respuesta funcional en aquel momento, ¿no? Si yo te lo estoy pidiendo y tú no me lo das, como puede ser atención, mirada incondicional, cariño, palabras de contención, acompañarme cuando estoy llorando o la paso mal porque he tenido alguna situación que me ha generado tristeza. Ante ese rechazo de las figuras de apego, claro, empiezo a distanciarme emocionalmente, ¿no? Porque también entiendo que eso no está bien, porque como me lo rechaza esta figura de autoridad, esta figura de apego, entiendo que no es por ahí. Claro, y empiezo a evitar las emociones, ¿no? Por eso es apego evitativo, porque evita la emoción. Y sobre todo cualquier sensación ligeramente dolorosa. De malestar. Claro, de malestar, ¿no? Porque hasta una relación de pareja, cuando empezamos este momento de todo es rosa y bonito, ¿no? Hasta eso genera malestar. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a conectar con alguien, tú empiezas a vincularte con alguien, de alguna forma le estás dando el derecho, o sea, el derecho no, le estás dando como la capacidad de destruirte. ¿Por qué? Porque al final te abres emocionalmente, te desnudas emocionalmente, le cuentas intimidades, le cuentas situaciones de tu vida. Y eso también da muchísimo miedo a las personas evitativas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú sabes que esa persona ya tiene una capacidad, un poder, llámalo como quieras, ¿no? Y esto es una narrativa que he escuchado mucho en los pacientes evitativos, ¿no? De, no, es que yo no puedo tener pareja o no me gusta el compromiso, porque claro, es que le daría el poder de destruirme. Es que de hacerme daño, ¿no? Creo que esa palabra destruirme es algo que utilizan mucho los evitativos justamente porque como que no relativizan, ¿no? Es a todo o nada. Exacto. Eso, tal cual. Y un personaje que me ha venido a la cabeza es el de Chuck Bass de Gossip Girl. No sé si tú te acuerdas, ¿no? Pero que el actor es Edward Westwick, que es que no puede tener una novia, no se puede comprometer, ¿no? Muy Don Juan, muy que está con muchas chicas, porque claro, es que no se puede comprometer con una. Claro, efectivamente. O sea, sobre todo, no se puede comprometer, y yo lo pondría como textual, no se puede comprometer, no es que no quiera, ¿no? Porque muchas veces la narrativa suele ser de que son gente muy Don Juan, muy ligones, no se quieren comprometer. Es que realmente no pueden comprometerse, porque el comprometerse implica la capacidad de destruirte. Ya.
Ese es Tal el punto cual. muchas veces, ¿no? Tal A mí cual. dos personajes que me gustan mucho, yo soy muy fan de Marvel, a mí es una cosa que Tal me cual. encanta. Mi personaje favorito es Tony Stark, el Ah, a de mí Robert también. Downey Jr. A mí ese personaje, Iron Man. Iron Man, justo. A mí el personaje de Iron Man me encanta, y sobre todo porque aparte va muy en relación a esto. Muy en La relación. relación que tiene con Pepper, con su pareja, Con con su Potts, secretaria, claro, con su ¿no? secretaria, que luego pasa a ser su pareja, ¿no? En este caso estamos un poco igual que en 3 metros sobre el cielo, ¿no? Tenemos a esta, en este caso es al revés, porque él es el que tiene la situación económica más alta, donde tiene esa figura de respeto, de poder, pero su historia de vida es traumática en sí Tal misma, ¿no? cual. Y es muy distante, es muy evitativo, ¿no? De, bueno, a mí no me importa, traigo un montón de chicas rubias guapísimas a mi casa, mantiene como este punto mujeriego. Luego el personaje sí que siento que va avanzando hasta que tiene una relación estable y tal, y tiene una familia, que es muy cookie. Pero lo que es al principio de la película, las primeras 2 películas, es muy desde él la parte de figura potente, donde yo tengo la fuerza, el respeto, ¿no? Realmente todo eso es a base del mismo trauma, o sea... Ya, y mira qué curioso, ¿no? Que el disfraz de Iron Man, digo, Sí, sí, lo que es el el traje, sí. traje, es desde como un robot todopoderoso, Todopoderoso, encima lleva ¿no? una Donde puede IA, hacer todo, claro, puede volar, tiene mucha fuerza, total. casi como que no se puede destruir. Claro, sí, sí, Un sí. Y poco encima como que tiene es como una segunda conciencia, que en este caso es Jarvis, que es el que se encarga de hacer todo absolutamente, ¿no? Todo tal lo que le cual, pidas a Jarvis lo va a conseguir por ti el traje. tal cual. Qué Esta representativo, omnipotencia, claro, ¿no? qué representativo es la figura del traje de Iron Man con su personalidad Tal y con lo cual. que es el constructo masculino, ¿no? Que encima esto se ha llevado al cine y es una figura, como el personaje en sí mismo, es una figura que muchos hombres también desean, ¿no? Ya, tal Ese cual, respeto de Iron Man, ¿no? Yo quiero ser Iron Man, tener ese respeto. ¡Wow! tal Qué cual, característico. O sea, tal cual. a mí ese es uno de los personajes que más ves ese apego evitativo. Entiendes la historia traumática del personaje, ves esa representación del Y traje. empatizas mucho también, ¿no? Con el personaje. Claro, Porque el personaje también después esto que tú dices, avanza, ¿no? Y claro. va evolucionando y genera como mucha empatía ese Sí, personaje. porque tiene una parte muy amable, o sea, tiene una parte muy humana, ¿no? Que es luego cuando se, bueno, cuando pasan cosas, bueno, imagino que todo el mundo habrá visto esto, iba a hacer algún spoiler, pero da igual, todo el mundo habrá visto la película y quien no, pues que la vea. Cuando se da cuenta de que ese traje tiene limitaciones, cuando se da cuenta de que la parte humana prevalece y también su pareja tiene como mucho que ver en esto, ¿no? En el Tal punto cual. humano, que le da el punto como, baja a la tierra, ¿no? Y quédate con la parte humana, ahí es cuando empiezas a mostrar esta parte y por eso es un personaje tan que luego se gana tanta gente, ¿no? Porque saca su lado humano. Pero algo tiene que ocurrir Exacto. en su historia algo ocurre que le hace romper con esa necesidad de fuerza y conectar. Su hija es uno de los motivos, cuando tiene una hija y su mujer, las dos son el motivo por el que él también baja un poco a la tierra y se queda como en esta parte humana, ¿no? Pero qué curioso que siempre tiene que ocurrir algo Algo. por lo que romper esa defensa, esa necesidad de poder, de fuerza, para bajar al mundo. Bueno, y esto lo podemos hacer una asociación con la terapia, ¿no? También Sí, que muchas veces sucede algo para que la persona pueda venir a terapia y pueda ser consciente de exacto. toda esta necesidad de demostrar potencia, demostrar fuerza, demostrar como hombría Claro. y no permitirse Uh-huh. toda esta exploración emocional que es más humana, ¿no? Sí. Porque lo que nos diferencia de los robots es la capacidad de sentir emociones y la empatía. O sea, Claro, básicamente es lo que nos totalmente. hace humanos. Entonces, cuando se permiten hacer este cambio, ¿no? Uh-huh. De venir a terapia es cuando se ve claramente el cambio, ¿no? Y Se la ve. evolución. Claro, y sobre todo que durante mucho tiempo, probablemente, yo por ejemplo en la conversación con estos amigos lo veía, ¿no? Cuando ya hablábamos y debatíamos del tema de la terapia, ¿no? De que todos esos síntomas que ellos me estaban hablando, esa romantización de la masculinidad, no dejaban de ser síntomas de trauma, claro, ellos no lo veían. Y yo entendí que ellos no estaban viendo lo que yo les estaba explicando porque su comportamiento era funcional. A día de hoy, ese comportamiento que ellos tienen es un comportamiento que no genera malestar en sus vidas. Por lo tanto, claro, no va a haber ningún momento en el que acudan a consulta. Es Tal más, cual. Bueno, hacían comentarios claro. jocosos que seguro que tú también has escuchado, de que voy a la consulta y le digo, cuando me pregunta el psicólogo por qué estás aquí, ¿qué le voy a decir? Porque mi amiga me ha mandado, o sea, yo entiendo, ¿no? Que es una situación un poco absurda incluso, ¿por qué? Bueno, y Porque de defensa. sí, pero Es sobre todo cierto, absurda ¿no? porque no hay un Que todavía no malestar. les ha pasado nada. Claro, ese es el punto, no hay un malestar por el cual entiendan que necesitan una ayuda, ¿no? Entonces, cuando lo que tú decías, la parte de la consulta, cuando realmente hay algo que te rompe, es en el momento en el que te das cuenta de que tienes que ir a consulta y te das cuenta a posteriori, ¿no? De todos estos constructos, de todo ese rol de personalidad, de toda esa parte Tal evitativa, ¿no? cual. Lo ves en el momento que te rompes. Hasta que te rompes, yo entiendo, y mucha gente que estará escuchándonos o viéndonos estaría de acuerdo con estos Tal amigos cual. míos, ¿no? Tal cual. Que obviamente hasta que no es necesario no vamos a ir a consulta. A veces yo también digo una cosa, que cuando es necesario ya es tarde.
Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde. Yo en eso soy más romántica, si quieres, desde el punto de vista de la psicología, creo que nunca es tarde, que siempre se pueden hacer cambios, siempre se pueden hacer cosas. Sí, tarde me refiero sobre todo al constructo de la personalidad, porque al final luego nos vemos trastornos de personalidad. Bueno, y son trastornos que están en un punto, cuando lo ves en consulta y ves estos pacientes, te das cuenta de que vienen con un trastorno ya tan complejo que obviamente tarde nunca es, siempre y cuando vayas a terapia, ¿no? Que podríamos enfocarlo desde ahí. Pero, si ya te lo han dicho antes, ¿por qué no has ido a consulta antes? Antes de convertirlo en un trastorno de personalidad o desarrollarlo en un trastorno, ¿no? Algo mucho más anclado, mucho más difícil, porque al final es un riesgo, o sea, sobre todo en chavales jóvenes entre los 14, 15 hasta los 20 y tantos, que es donde hay más se desarrollan los trastornos de personalidad. Tal cual. Ahí es donde yo, sobre todo, pongo el foco, ¿no? El no dejar, si hay rasgos de personalidad, actitudes, comportamientos, no dejarlos enquistarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque luego aparecen los problemas más serios que podrían ser un trastorno de personalidad de tipo X, ¿no? Entonces, a eso me refería a lo de que a veces es tarde, no porque no venga a la terapia, sino porque se puede convertir en un trastorno de personalidad mayor. Ya, eso seguro, tal cual. Y hemos hablado de apego evitativo, pero creo que no hemos hecho nunca una distinción entre los tipos de apego. Creo que vendría bien poder hacerlo, ¿no? Sí, Entonces nosotras hablamos de dos tipos de apegos, el apego seguro y el apego inseguro, ¿no? El apego seguro es todo aquel que es muy típico en terapia, ¿no? Cuando le preguntamos sobre su infancia, le preguntamos sobre la relación con sus padres, que nos pueden contar de momentos buenos y momentos malos, ¿no? Entonces, y cuando hablamos y ahondamos en los momentos malos o que les han generado mayor malestar, vemos que ha habido una buena gestión emocional de ese evento, ¿no? Con padres que han sido contenedores, que los han validado, que han validado las emociones, que le han enseñado, ¿no? Qué emociones hay, cómo se gestionan, el poder sentirlas. Mientras que el apego inseguro dentro del apego inseguro está el apego evitativo, el ansioso ambivalente y el apego desorganizado, donde en el apego evitativo vemos que son pacientes típicamente que no quieren hablar de su infancia, que nos dicen todo muy bien, ¿no? He tenido una infancia maravillosa, ahí ya ponemos un signo de pregunta, ¿no? Un asterisco, como dice Anabel González, que es de MDR. Un asterisco, ¿no? Para esto hay que reevaluarlo, hay que verlo. Sí, hay que verlo. El ansioso ambivalente, ¿no? Es aquel donde las figuras de apego han sido inconstantes, ¿no? Han estado a veces muy encima, llegando a asfixiar, mientras que en otros momentos de necesidad no han estado completamente. Entonces, como que le genera al chiquitín esta dualidad de no estoy segura. O sea, no estoy seguro de que vendrás en mi ayuda cuando te necesito, porque a veces vienes y vienes por demás, ¿no? Y a veces ni siquiera vienes. Y como tercer y último apego tenemos el apego desorganizado, que ya sí aquí hablamos de mucho trauma, ¿no? De relaciones con las figuras de apego, hablamos desde el maltrato, sí, que puede ser psicológico, verbal, físico, la negligencia. Claro, cualquier negligencia parental, que pueda aparecer tipos de castigo abusivos donde haya una respuesta física directa, ¿no? Algún tipo de golpe y tal, que no tiene por qué ser maltrato, que se considera maltrato, pero vamos a diferenciarlo entre la educación clásica y quizá una educación más moderna, ¿no? También algunos padres negligentes donde no cuidan, donde no están presentes, también obviamente es un buen precipitador para que haya un desorganizado. Tal cual, tal cual. Aquí en este capítulo nos hemos basado en el apego evitativo sobre todo, ¿no? Porque vemos que es la generalización de la conducta masculina. Claro. Como tal, aquí hemos generalizado, ¿no? O sea, por supuesto que no todo el mundo tiene ese tipo de apego, pero nos pareció interesante a partir de este comentario, ¿no? De tus amigos, de esta conversación, poder hablar de esta romantización de la conducta evitativa, ¿no? Claro, totalmente. Y que al final también, aquí como siempre decimos, esto no es solamente responsabilidad de ellos, en este caso, de los hombres que tienen esta conducta romántica masculina, sino también muchas veces las mujeres desde nuestro trauma y desde nuestra necesidad salvadora, desde nuestra necesidad cuidadora, también sostenemos esto, ¿no? Y como muchas veces vemos en lo que es la dependencia emocional, no hay mejor pareja a día de hoy que es un hombre traumado con una mujer con necesidad de traumada, o sea, necesidad de salvar. Entonces, claro, esta es la pareja perfecta, porque él se va a dejar cuidar, entre comillas, pero bueno, se va a dejar cuidar y ella va a tener a quien cuidar, mantener toda la vida, ¿no?
que no es una relación sana, cuidado, pero sí que es cierto que desde el punto irónico es como la mejor relación porque la que se sostiene, ¿no? Sí, un poco del ansioso ambivalente y el evitativo, ¿no? Claro, de una manera que puede ser, o sea, luego son relaciones que se convierten en relaciones de pareja tóxicas, porque ahí aparecen comportamientos muy evitativos llevados al extremo, desde la parte de ella, relaciones excesivamente ansiosas, ¿no? Comportamientos realmente ansiosos, donde esto luego no deja de ser una relación tóxica, como podríamos conocer cualquiera de las que conocemos en nuestro día a día, ¿no? Ya, me parece que eso te daría para un nuevo post, ¿no? Poder Totalmente, hablar sobre los tipos de apego y las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, creo que hay mucha información aquí atrás, ¿no? Sí. El ver cómo las parejas se van relacionando y por qué unos actúan así o no, y quizá podríamos entrar mucho más en complejo sobre cualquier tipo de variable de pareja. Me parece buena idea para un nuevo post. Sí. Y creo que a modo de resumen y a modo de conclusión podríamos dar como para finalizar, decir que la importancia, ¿no? O poder comunicarle a estos hombres con este tipo de conducta que es importante darse cuenta de la disfuncionalidad del comportamiento, ¿no? O de esta romantización. Sobre todo, al menos que sean, yo sobre todo lo que más señalaría es que al menos, sean o no, vayan a terapia o no, porque muchos de ellos no vayan a terapia, obviamente, espero que sí, pero seguro que muchos de ellos no vayan a ir, es que sean conscientes de que están romantizando un comportamiento. Para ellos va a ser funcional y lo respeto, ¿no? Mientras no hasta un punto, creo, ¿no? Sí, pero va a ser funcional siempre y cuando no les genere un malestar, ¿no? Siempre y cuando no haya una pareja detrás que diga, oye tú, que esto no está siendo muy sano, vamos a terapia. Probablemente, si no es disfuncional, que no vayan a terapia si no lo consideran, pero al menos que sean conscientes de que están romantizando un comportamiento que es de origen traumático y que eso no deja de ser un problema de salud mental. Que no malinterpreten como salud mental como la ausencia de malestar. Esto creo que también es un sesgo que muchos tienen, ¿no? Que muchos tenemos. Cuando nos preguntan o preguntamos, oye, ¿qué es la salud física o mental? Da igual, ¿no? No, es la ausencia de malestar. Cuidado, cuidado porque no tiene por qué. Ya, y aparte, muchos trastornos mentales son egosintónicos, ¿no? Claro, sí, y egosintónicos significan que no generan malestar. Que no tienen síntomas como tal, a lo mejor aparente. Entonces, esta falsa realidad o estas falsas expectativas es la que a mí me gustaría pues, romper, o al menos dejar la semilla, ¿no? Para que el que nos esté escuchando, nos esté viendo, tenga en cuenta y ponga esto a fuego lento, que lo deje ahí y que lo vaya viendo, ¿no? Porque desde la conciencia es mucho más fácil que luego se vayan modificando patrones. Tal cual, y déjame agregar, permitirse conectar con las emociones, ¿no? Por supuesto. O sea, darse ese permiso, que creo que es muy importante y que se van a sentir mucho mejor en el momento en que permitan conectar. Y romper un poco con el constructo cultural, ¿no? De la sociedad, del hombre fuerte que ni siente ni padece. Claro, yo no discuto la fuerza muchas veces, me da igual si fuerza física o fuerza mental, ¿no? Porque muchas veces se considera de manera totalmente errónea la falsa resiliencia, esto de que los hombres tienen esa capacidad, desde la fuerza tienen mucha capacidad resiliente, ¿no? Al final no deja de ser evitar el problema y readaptarte como puedes, ¿no? Yo esa parte la puedo llegar a medio entender, que no del todo, pero bueno, por no entrar mucho más en discusión, pero sí que es cierto que al menos permítete conectar con esto, ¿no? Permítete al menos verlo de alguna forma y no necesidad de evitar cualquier contexto, porque como decías antes, Maca, es desde el miedo, no ya, es desde la capacidad de hacerme cargo de mi problema, lo veo, lo coloco y venga, continúo, que al final eso sea la resiliencia, ¿no? En este caso es lo guardo en un cajón, lo hermeto, por miedo, pánico, ¿no? A desregularme con esto. A desregularme, a qué pasa si me permito llorar un poquito, ¿no? O sentir un pelín de tristeza. Claro. ¿No? Yo creo que ahí hay un monstruo que se llama depresión. Exacto. ¿No? Creo que ese miedo como al desregularme del todo, ¿no? Al no poder levantarme de la cama si me permito llorar un poquito, es lo que hace que se evite a toda costa la emoción. Claro. Entonces, por eso creo que es importante dejar como mensaje, creo que para finalizar, el hecho de permítete sentir emociones, que no pasa nada. Exacto. Que no pasa nada por sentir. Total. No pasa nada por estar un día llorando 100%, que después te sentirás mejor porque estarás descargando, ¿no? Toda esa emoción que se lleva en el cuerpo, que se convierte en un peso después. Obviamente, porque toda emoción que tú no comunicas, es decir, que tú callas en secreto, esto luego pesa una barbaridad. O sea, parece mentira, pero es que hasta los pacientes en consulta nos lo han dicho muchísimas veces, ¿no? Nunca he hablado de esto con nadie, de repente vengo, te lo cuento a ti, que no te conozco más que de hace 5 o 6 horas, y ¡guau! Qué liberación de repente, ¿no? Mi problema no ha desaparecido, porque obviamente el problema no va a desaparecer porque me lo cuentes, ¿no? Pero al menos hay una sensación de liberación, el descargarte o compartir esa carga con otro. Tal cual. Y sobre todo que yo me doy cuenta también que desde ese miedo que tú decías, ¿no? Ese miedo a estar triste,
muchas veces hay miedo a patologizar una emoción, es decir, como estoy muy triste o llevo 2 días triste, ¿esto no será depresión? Tal cual, por eso Y decía, hay un ¿no? El pánico de miedo a ese depresión, monstruo. claro, de repente hay un pánico de la depresión, es como estar 2 días tristes no te convierte en una persona depresiva. Y muchas veces yo a mis pacientes lo digo, ¿y si estuvieras entrando en una depresión? ¿Y qué? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Es que a lo mejor que estés en un estado de ánimo depresivo o que curses una depresión es lo que tu cuerpo te está intentando expresar, ¿no? O sea, no estás solo, estás ahora mismo en una terapia, si pasas un cuadro depresivo no te preocupes que estoy aquí contigo, o sea, no estás solo como en otro contexto, ¿no? Pero sí, hay muchísimo miedo a patologizar una emoción tan básica como la tristeza. Y todos lo hacemos, y creo que la gran mayoría en algún momento nos hemos visto sintiendo esa sensación, ¿no? De, uy, cuidado, esto es tristeza, lo estoy llevando al plano depresivo, que no tiene nada que ver. Pero bueno, a mí me gustaría mucho que la gente se quedara con esto también, que sentirte triste una semana y llorar durante una semana no significa que estás depresivo, sino que estás pasando por algo muy triste, y es que es normal. Ya, tal cual, y que es la manera que tiene el cuerpo y la mente de poder descargar, ¿no? Y de Claro. poder gestionarlo. De Claro. poder gestionar este evento que te está generando esta emoción. Claro, por supuesto. Bueno, y lo dejamos aquí, Maca, ¿te parece bien? Fantástico. Esto es Terapia con Maca. Y Ana. Hasta el próximo capítulo. Chao.